Once upon a time there was a desert. People from all over the country moved into that desert because they had nowhere else to go. Their homes in the mountains had been destroyed in a war. They called their settlement Villa El Salvador, the city of the Savior, and built new homes with what they could find: sand and straw mats, arena y esteras. These Japanese activists live thousands of kilometers from the Peruvian desert, but they have been captivated by the story of Villa El Salvador, how the city had resisted sandstorms and poverty, corruption and a civil war, how it became a model city praised by the United Nations. As they traveled around the world with the NGO Peace Boat, they set ashore to explore the soul of this extraordinary settlement. Why, they wondered, does Villa El Salvador do so fine, while neighboring desert cities struggle with unemployment and violence? Today, 400,000 people live in Villa El Salvador. While most Latin American shanty towns grow without any urban planning, Villa is divided into quarters, which are again divided into autonomous neighborhoods. The city has districts for agriculture and fishery, beaches and industries. 1,200 local enterprises sell furniture and handicrafts all over the country. As with all exchange tours, Peace Boat participants did not come as tourists, but as friends. They were invited by Peace Boat's partner organization, the theater school Arena y Esteras. Ana Sofia Pinedo and her husband Arturo founded the school 20 years ago. Today, 140 children practice here together. Este es un lugar ya de cambio de ropa, de, ¿cómo se llama? Los chicos ponen sus cosas, ¿no? こちらは更衣室およびロッカーになっております。 Su camerino, sus carteras. 荷物置き場です。 Ahora vamos por la escalera. では階段を上りましょう。 They have won prestigious cultural awards and are regularly invited to perform on festivals abroad. But when they first walked into the streets of Villa El Salvador 20 years ago, they entered a war zone with stilts, red noses, and innocent smiles. Nos interesaba a través del teatro acercarnos a la gente y es por eso que en cada pequeña plaza, en cada calle, hacíamos nuestro escenario y allí se borraba el límite entre la realidad y la ficción. Ana Sofia Pinedo arrived at Villa El Salvador on the back of a lorry, together with her mother and her 7 siblings. The family was poor and had lived in many different places already. But little Ana Sofia felt that Villa El Salvador was different.
recuerdo mi niñez realmente maravillosa porque tú podías andar de día, de noche, no había sin zapatos, no había inseguridad. No había carros, no había... Y jugabas con los perros, con los amigos porque los padres se iban a trabajar. Anna Sophia encountered many people like herself. Most of the settlers were migrants, extremely poor, and most came with little children. They knew that they wouldn't succeed on their own, so they gave their neighbors a helping hand. Se cayó el techo del centro de salud comunal, hay que ir a levantarlo, hay que ir a pintar. Van a hacer la losa deportiva, hay que hacer trabajo comunal. Lo más importante de ese trabajo comunal es que está organizado. Tenemos que elegir a nuestros representantes y dirigentes comunales. El grupo residencial es un ejercicio democrático. Generalmente muchos pueblos esperan del gobierno, aquí no se esperó. Se hizo un trabajo fuerte y se exigió lo que se tenía que exigir. Lo que no se podía exigir, se hacía. One night in 1991, all electricity was cut. Darkness fell over the settlement. Todo Villa El Salvador oscuro, y iluminado la hoz y el martillo por diferentes lugares, era con miedo, era salva. Anna Sophia understood what that meant. Sendero is watching you. Sendero Luminoso was a revolutionary group which was struggling for power against the military, no matter the cost. On their way from the Andean mountains towards Lima, they had already killed 70,000 people. Villa El Salvador was the last hurdle to take before they could invade the capital. Before long, the town was caught in the middle of a civil war. Tú escuchabas las bombas, que eran de los coches bombas, y también cuando te subías a un transporte público, los militares paraban el autobús buscando terroristas, sospechosos, y no saber si te van a atrapar por cualquier razón. In 1992, Sendero Luminoso assassinated the popular community leader Maria Elena Moyano. This woke them up from their slumber. First of all, Ana Sofia Pinedo, a rebellious teenager by that time. While most people hid inside, the 14-year-old and her friends went to the streets. They didn't bring slogans or a megaphone, but clown noses and stills, staging a non-violent revolution. La confianza es el principal ingrediente de una comunidad, pero el terrorismo nos había quitado la confianza. Las palabras no eran suficientes y sentíamos que había que buscar otras formas de acercarnos a la otra persona, a tu vecino. Y esa otra forma fue el juego, la risa, las emociones que están en el corazón de cada ser humano. Tú veías a una mujer sonriendo en una actividad y ella te contaba que su esposo había muerto, sus hijos habían muerto, o otra mujer te contaba que había sido violada por los militares, no una vez, sino muchas veces. Tú sabías que habían historias que ellas callaban, ¿no? Y los jóvenes, todos tenían historias que callaban, que no podían decirlas, no había nadie para escuchar. Entonces,
creo que sentíamos que era necesario que sus voces se escuchen, ¿no? Within the last 2 decades, terrorism and political tensions in the region have decreased. However, the community sees new threats. The consumer society has visibly taken hold of the once autonomous settlement. Houses are being sold, ground is being privatized, corruption rampant, and families fall apart. Anna and Arturo will never forget how fear can paralyze. They want to install happiness as a human right. Their theater school, Arena y Esteras, opens its doors to all children, all day long, and often even at night. Porque casi todos los que hemos estado en Arena y Esteras han tenido que salirse de sus casas, porque sus papás lo han botado, o porque encontraron un refugio, un lugar acá en Arena y Esteras, en el cual ha sido su segunda casa, o para otros su primera casa, y encontraron una gran familia, a cual comían, si peleaban como si fueran hermanos. Jan invited Peace Boat participants to become part of this extended family. Ahora, los que se queden, por ejemplo, así sin pareja y buscando, es como que un encuentro de amor, ¿no? Una cosa así. 最後までパートナーが見つからなくて焦ってる人はパートナー見つけた時にはまるでソウルメイトに会ったかのような Acá mis compañeros, como se perdieron, llegaron últimos, ¿no? Entonces como que se cogen de la mano. こういう風にちょっとロマンチックな感じで ¿Qué? ¿Sí? Así que vamos. Todos. Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. Rojo, rojo, verde, verde, verde. Rojo, 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 verde. Más que artistas, nos sentimos líderes comprometidos con nuestra comunidad. Y ese es el mensaje que también queremos transmitir a los jóvenes. Que lo que están aprendiendo no tiene ningún sentido si no está en favor del desarrollo de su propia comunidad. A mí lo que me gusta mucho es ir a las zonas vulnerables de Villa El Salvador, a las cuales tengo mucho tiempo acá, pero que no conozco, y me he enfrentado con una realidad distinta, diferente, en el cual me hace hacer recordar años muy atrás, los que me contaba mi madre, ¿no? Cómo ella vivía el terrorismo y cómo vivía antes. In their new play in Mo, the young artists remember their indigenous roots. Este es mi pueblo, el pueblo de Mo, un pueblo donde todos salen a bailar, a jugar y a cantar, pero sobre todo adoramos a la Pachamama. ¿Saben quién es la Pachamama? Jan and his friends have written the play themselves. They tell the story of children who move from a traditional village into the city, where they suffer from anonymity, overwork and abuse. A fate that could have been their own, had they grown up in another shanty town. No, si no, cariño, no, si no después, si no, tranquilo, hermano, punto, eso es. Ahora vamos a hacer
Tri, trucururucu, trucururucu, tri. Tri, y último, tri. ¿Sí? Sí. Good. ¿Listo? ¿Todos? 1, 2, 3. Villa El Salvador has known war and mistrust. But these young artists have created a language that overcomes borders and ideologies. Unlike 20 years ago, this is a good time to be young in Villa El Salvador.